Buenas compañeros y tutor. En esta actividad vamos a dar respuesta a los puntos 3 y 4 del curso de diseño de proyecto de investigación de la tarea 4. Resignificar, refinar y profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Grado de manipulación de la variable independiente. En esta actividad, en esta pregunta, se refiere que al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, o sea, la definición, la operacionalidad y experimentalidad. Se debe trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada en adultos, el investigador debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. Los grados de manipulación de una variable son independiente son y pueden realizarse en dos formas. La primera forma presencia, ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de variable independiente y el otro no. Posteriormente, los grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Y el otro es más de 2 grados. En otras ocasiones es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. En este caso, supongamos, una vez más, queremos el posible efecto del contenido antisocial por televisión por conducta agresiva de ciertos niños. Podría hacerse que un grupo de niños fuera expuesto a un programa de televisión sumamente violento, con presencia de violencia física y verbal. Y el segundo grupo se expusiera a un programa mediante violencia solo con violencia verbal. Y otro tercer grupo se expusiera a un programa sin violencia o prosocial. En este ejemplo se tendrían 3 niveles o cantidades de la variable independiente, lo cual se representa de la siguiente manera. Ejemplo. En este ejemplo se tendrían 2 cantidades de variable independiente, lo cual se representa de la siguiente forma. A sub 1, programa sumamente violento. X sub 1, programa medianamente violento. Y el otro, ausencia de violencia, programa posocial.
Manipular una variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de una variable independiente o tratamiento experimental tiene efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Dentro de las modalidades de manipulación en un lugar de grados consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Bueno, acá estamos observando la validez, como título, la validez interna. Dentro de la validez interna consiste en el grado de confianza que se tiene de que los resultados de un experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se logra cuando hay un control. Tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Cuando hay un control es posible determinar la relación causal. Cuando se logra el control, no se puede conocer dichas relaciones. Lograr un control en un experimento es contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, para así saber en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. ¿Cómo se alcanza el control de un experimento? El control de un experimento se alcanza o se logra mediante la validez interna, y el control se alcanza mediante varios grupos de comparación. O sea, ahí nos piden más o menos como mínimo 2. Como mínimo 2. Segundo, equivalencia de los grupos en todo excepto de manipulación de las variables independientes. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento. A situaciones experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Esta responde a la pregunta: lo que encontré en el experimento, ¿a qué tipo de personas, grupos, contextos y situaciones se aplica? ¿Cuándo un experimento tiene validez externa? Un experimento tiene validez externa cuando busca ante todo validez interna, es decir, confianza entre los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez de un experimento. En adición a ella, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así
como a otros participantes o poblaciones. De igual forma, responde a la pregunta: lo que encontré en un experimento, ¿a qué tipo de personas, grupos, contextos y situaciones se aplica? Gracias, buenas noches.